A esta hora, la tarde, fin de semana, tiene a los protagonistas de la noticia. Fernanda Gómez Abán es la organizadora o una de las organizadoras de esta movilización. Miembro de la organización Vibra México, nos acompaña para hablar de esta jornada. Una buena tarde, bienvenida, ya la veo en pantalla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy emocionada por compartirles esta noticia. Un placer, bienvenida como siempre, por supuesto, a esta casa NTN 24. Lo primero, veo que hay protestas en contra de las políticas del presidente estadounidense Donald Trump, pero también se le plantan los mexicanos al presidente Enrique Peña Nieto exigiendo firmeza en lo que serían posibles negociaciones con el mandatario estadounidense. ¿Qué tal la jornada del día de hoy? Pues así fue. Durante la marcha la gente llevó todo tipo de consignas y como nosotros celebramos la diversidad y la pluralidad de opiniones, los invitamos a que lo que sea que tenían que exigirles tanto al gobierno de Trump como al gobierno de México lo hicieran. Y sí, vimos muchas manifestaciones en contra del gobierno de México para pedirle muchísima más responsabilidad en el manejo de la política interna en temas de violaciones de derechos humanos y la lucha anticorrupción. Y también vimos muchos contingentes que pedían firmeza a la hora de las negociaciones con Estados Unidos y, digamos, representar bien a los mexicanos en donde sea que se encuentren, en México o en Estados Unidos. Fernanda, hubo enfrentamientos entre quienes apoyaban al presidente Enrique Peña Nieto, al menos querían que el pueblo mexicano pues le apoyara en esta gestión frente al gobierno estadounidense, y quienes pues reclamaban directamente a Donald Trump. ¿Cómo fue eso? Creo que en varias ciudades se presentaron ese tipo de enfrentamientos. No, afortunadamente en la de la Ciudad de México, que es en la que tenemos los reportes ya dichos por la autoridad, por la Secretaría de Seguridad Pública, podemos decir muy contentos que tuvimos saldo blanco, que no hubo enfrentamientos, que de hecho había dos contingentes, uno llegaba por el norte de la ciudad, otro por el sur de la ciudad, y aún así no hubo ningún enfrentamiento y asistieron más de 20,000 personas al Ángel de la Independencia. Es decir, al final, cuando el tema es Trump y sus políticas, su futuro muro en la frontera sur de los Estados Unidos, exactamente con México, pues el mexicano entiende que la situación es contra el gentilicio mexicano, contra el país como tal. ¿Hay unidad de los mexicanos frente al tema migratorio y las políticas de Donald Trump? Exacto, lo que manifestamos fue unidad frente a todas las necesidades que tienen nuestros connacionales en Estados Unidos y que se enfrentan a amenazas muy serias, a las deportaciones que ya estamos viendo en diferentes ciudades de Estados Unidos. Hubo mucha unidad al respecto del tema de los migrantes y la protección de sus derechos. También hubo mucha unidad respecto a los, digamos, acciones o vulnerabilidades que tenemos en México que pues hacen difícil enfrentar esta crisis en este momento. Entonces vimos un poco de todo, vimos a los mexicanos saliendo, cabe resaltar que fue una marcha en la que llevaron familias, llevaron gente mayor, había gente en silla de ruedas, es decir que los mexicanos de verdad tomaron las calles para alzar su voz, para decir que no estamos de acuerdo en cómo el gobierno mexicano está llevando a cabo la relación bilateral, pero tampoco estamos de acuerdo con lo que está sucediendo en Estados Unidos y que apoyamos tanto a los migrantes como a la gente que ha protestado en diferentes ciudades de Estados Unidos al respecto de estas políticas. Tú dices que hubo una respuesta positiva del pueblo mexicano, Fernanda, y quería preguntarte qué viene ahora, cuál es el siguiente paso en esta posición que han asumido los mexicanos, organizaciones como la tuya, para ponerle también la cara al gobierno de Estados Unidos y exigir, en este caso, respeto. Pues mira, viene una agenda muy ardua. Vibra México lo convocaron más de 80 organizaciones que convocaron y todas y cada una de ellas tiene una agenda propia respecto a los temas que afectan la relación con Estados Unidos. Sin duda viene muchísimo trabajo en temas de derechos humanos, tanto desde las deportaciones que se hagan en territorio estadounidense como la recepción de migrantes en México y todo el apoyo que requieran esas familias para salir adelante. Vimos muchísima unidad respecto a ese tema y también viene muchísima lucha, digamos, el avance de la lucha anticorrupción con el Sistema Nacional Anticorrupción y todas las organizaciones que participaron de esta marcha y que activamente están constantemente presionando al gobierno para que la corrupción, para ganarle terreno a la corrupción y para que los corruptos sean castigados, como los gobernadores que tenemos en México desaparecidos, por ejemplo. Fernanda, hablas de las personas que podrían ser deportadas, que ustedes también van a recibir. ¿Cuál es la estrategia cuando llega un deportado desde los Estados Unidos? ¿Qué hacen las organizaciones que están haciendo frente a esta situación en territorio mexicano? Tal vez los guían, los llevan por los canales regulares para obtener tal vez una ayuda del gobierno, ¿o qué pasa con esas personas?
personas? Pues mira, un poco depende del punto en el que lleguen y las organizaciones que se encuentren operando ahí. Es importante mencionar que las primeras 24 horas después de una deportación son críticas para el migrante y para defender sus derechos. Entonces, lo primero que hacen las organizaciones es verificar que todos sus derechos hayan sido respetados y que no se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Generalmente se les da apoyo con alojamiento y un poco de comida, porque pues van a una ciudad o a un centro de deportación que claramente no es su ciudad de origen y no conocen a nadie. Y de ahí generalmente se les apoya para en temas de transporte y que continúen su viaje hacia su lugar de origen. Eso en primera instancia, digamos, como primer apoyo. Pero hay muchas organizaciones que trabajan también, digamos, en el plano nacional, dentro de las políticas y de cómo opera el Instituto Nacional de Migración, cómo opera el gobierno para recibir y estar preparados en materia económica y social para recibir a la gente que venga de Estados Unidos. En pantalla, Fernanda Gómez Abán es organizadora de esta movilización del día de hoy, miembro de la organización Vibra México. Por supuesto, mil gracias por estar con nosotros, Fernanda. Una buena tarde para ti. No, gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta la próxima.